Vamos a seguir hablando acerca de Isaías 19, ¿sí? La sesión anterior hemos visto cómo Dios es el que está acorralando y va a acorralar a su pueblo, a esta nación egipcia, ¿sí? A este remanente, ¿sí? De esta descendencia de Ismael, ¿sí? Esta promesa que, como vimos en la sesión anterior, Dios le hizo a Agar de que Ismael iba a tener también parte de esa bendición, ¿sí? Como al final de Isaías 19 vemos que Egipto, Asiria e Israel eh, son parte o son este lugar geográfico del cual va a salir las bendiciones para todas las naciones, obviamente por medio de Jesucristo. Pero hemos desarrollado acerca de este principio, ¿no? De este compromiso que Dios hizo con Ismael, ¿sí? De bendecirlo, de darle una descendencia y de hacerlo partícipe, ¿sí? De esa eh, herencia que también le dio, obviamente, el protagonista de la historia es Isaac, ¿no? Pero Dios también cumple sus propósitos, cumple sus promesas, ¿sí? Y va a cumplir la promesa que le hizo Agar de Ismael, acerca de Ismael, y se trata de esto, se trata de cómo Dios prepara a Egipto, cómo Dios tiene una disciplina, ¿sí? Dios a los que ama disciplina, y Dios ama a Egipto, Dios ama a los musulmanes, no a la religión musulmana, pero sí ama a los descendientes de Ismael, a los descendientes de Esaú, ¿sí? Y Dios tiene un propósito también para ellos, y es poder juntos ser restaurados, ser con esta disfunción familiar que lleva años y años de guerras, como vimos en la sesión pasada. Dios le va a poner un fin y Dios en su sabiduría va a poder restaurar y va a poder sanar los corazones y sanar las heridas de padres, de madres, para que Jesucristo pueda reinar y pueda ser de bendición para todas las naciones. Pero vimos cómo Dios va a permitir diferentes juicios, ¿sí? En contra de Egipto, eh, juicios de parte, tocando la parte financiera, como vimos cómo los ríos se iban a secar, eso iba a afectar la economía de Egipto al punto tal de que ellos iban a caer en su concupiscencia de consultar a sus ídolos y cómo Dios tiene un tema muy, o tiene este, este ardor en su corazón en contra de esos ídolos de Egipto, ¿no? Que son tremendos, son potestades en el mundo espiritual tremendas, y Dios se la tiene jurada, se la tiene jurada a estos ídolos de Egipto, no son cosa inocente, y Dios los lleva al colapso económico, al colapso social, ¿sí? A una crisis nacional, para que ellos puedan darse cuenta que al consultarle, al hacer lo que saben hacer, que es ir a consultarle a sus ídolos, ver de que sus ídolos no los pueden ayudar, ver de que sus ídolos no son nada, tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no escuchan, así como una y otra vez hablaba también David, ¿no? Y, y Dios es Dios acorralando a este pueblo egipcio para hacerles ver de que la única esperanza, la única salida, el único que los va a poder liberar y que los va a poder llevar a tierra firme y a poder tener paz, seguridad, esperanza, es por medio del Dios de Israel, es por medio de Jesucristo. Sí, el único que los va a liberar incluso de este anticristo que se va a levantar y que ellos tienen vimos la sesión anterior, cómo ellos pueden ver las atrocidades que el anticristo estará haciendo en en Jerusalén, ¿sí? En Judá, y ellos pueden ver que lo que está pasando es terrible y los lleva a compungirse, ¿no? Por decir, aunque ellos son enemigos de Israel, pero los lleva a decir, no quiero eso, o sea,
no se lo deseo a nadie, ¿no? Lo que está pasando en Israel y cómo esos judíos van a ser sustentados, ¿sí? Porque estos egipcios van a aprender la lengua hebrea, ¿sí? Para poder guiarlos, para poder lavarle los pies, y esa es la reconciliación final que va a tener eh, Egipto, ¿sí? E Israel y Asiria, ¿no? Pero hemos visto desarrollado todo esto en la sesión anterior, te animo a que la veas, pero algo que como te mencioné hace un ratito, ¿no? Dios disciplina a los que ama, ¿sí? Dios, eh, cuando Dios permite circunstancias, crisis, es en su misericordia, así como hablamos en la sesión anterior, toqué el tema del hijo pródigo, ¿no? Como cuando él se va a malgastar toda su herencia, ¿sí? Dice que en un momento vino hambre en la ciudad del hijo, donde estaba el hijo pródigo. Y ese juicio, por así decirlo, ese hambre, esa hambruna que se desató en la ciudad del el hijo pródigo, fue un juicio de Dios en su misericordia para hacer recapacitar al hijo pródigo, es decir, en la casa de mi padre muchas moradas hay, en la casa de mi padre tenía todo, o sea, ¿qué hago acá mendigando si yo soy hijo del gran rey? ¿Sí? Entonces, esa condición, ese juicio es para que ellos puedan abrir sus ojos y darse cuenta de que no hay Dios fuera del Dios de Israel, ¿sí? Y hay una frase de C.S. Lewis que me encanta, la escuché eh, de Benji Núñez, y dice, la severidad de Dios es más benigna que toda la bondad máxima del hombre, ¿sí? Y también hay otra frase que escuchamos muchas veces, ¿no? De que el Señor va a usar en los últimos tiempos los medios menos severos, ¿sí? Para llevar al mayor número de gente a los niveles más profundos de amor, sin violar la libre voluntad de nadie, ¿no? Y quizás yo muchas veces no entendía esta frase, pero la severidad de Dios, los juicios de Apocalipsis del capítulo 6 al 17, ¿sí? Al 16, eh, no son comparables, ¿sí? Eso es parte de la severidad de Dios. En su misericordia, Dios va, de hecho lo podemos ver en Apocalipsis 9 1 y 6, no está en sus notas, pero me pareció interesante desarrollarlo, ¿no? Eh, en Apocalipsis capítulo 9 1 al 6 podemos ver de que Dios le muestra a esa generación rebelde, les muestra eh, cuando abre el pozo del abismo y sube este humo, ¿sí? Del pozo que es como un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por eso, y dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder para, eh, eh, como tienen poder los escorpiones, y se le dio y se le mandó, dice que no dañasen a la tierra ni a la hierba, sino solo a aquellas personas que no tenían el sello de Dios en su frente, ¿no? Y es parte de la misericordia. Dios les estaba demostrando a esa gente que va a agitar los brazos, como en Salmo 2, en contra de Jesucristo y en contra de Dios, en contra de las palabras de Dios. En su misericordia, Dios les va a mostrar por 5 meses, en Apocalipsis 9 lo podemos ver, ese tormento que van a recibir perpetuamente o eternamente si se ponen la marca de la bestia y si adoran a la bestia y si no aceptan a Jesucristo. En su gracia, Dios le muestra 5 meses de lo que pasarían por toda la eternidad si ellos no se vuelven a Él, si no se vuelven a su misericordia, en su gracia a Jesucristo, si no se rinden al Cordero, ¿no? Y este, esa misericordia es la que Dios demuestra a Egipto, ¿no? Al poder permitir ciertas cuestiones, crisis económicas y todo lo que vimos en la sesión anterior, para que ellos puedan volverse a Él, para que no perezcan, como decía la frase esta, ¿no? La severidad de Dios es más benigna que toda la bondad máxima del hombre, Dios va a utilizar los medios menos severos. Los juicios de Dios no es nada comparado con la eternidad en el lago de fuego, con la eternidad con la bestia, el falso profeta, el anticristo, ¿sí? Entonces, cuando Dios envía juicio, es Dios trayendo o quitando todo lo que obstaculiza el verdadero amor, ¿sí? Quitando todo lo que está cegando el entendimiento de las personas
para que no puedan ver su amor, para que no puedan tener una perspectiva eterna, ¿sí? de su vida, ¿no? Y creer que lo circunstancial es lo que importa y no se dan cuenta que están yendo a una condenación eterna sin Dios. Entonces, cuando Dios envía severidad, cuando Dios envía juicio, es parte de su misericordia, es parte de su gracia, es parte de su favor, ¿sí? Para los corazones que están dispuestos a rendirse, ¿no? Para los corazones que están con la actitud correcta, ¿sí? Que tiemblan, que son mansos, humildes y que realmente tienen esta sensibilidad de querer responder. Pero en Apocalipsis 9 al final podemos ver de que hay mucha gente que aún así Dios mostrándole estos 5 meses de tormento como un adelanto de lo que van a pasar por toda la eternidad, dice, aún así no se arrepintieron de sus hechicerías, de sus hurtos, de sus fornicaciones, ni de sus adulterios. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender como cuerpo de Cristo, parte de comer el trago dulce del libro es poder entender de que la severidad de Dios es su bondad en máximo, es su máximo esplendor, ¿sí? En su máximo esplendor. Así que eso es lo que pasó con Egipto, ¿sí? Eh, y en su misericordia les hace ver al final de que Él es el único Dios. Vamos a leer Isaías 19:19. Dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y cuando habla de en medio de la tierra de Egipto, habla de que no se van a ocultar, ¿sí? Hablamos en la sesión anterior de que hoy en día hay un avivamiento tremendo, ¿sí? En el mundo islámico, en la iglesia musulmana, no musulmana, pero en la iglesia de las regiones del Medio Oriente, la iglesia árabe, en Irán, en Irak, en Egipto, en todos estos países que son completamente anticristianos, anti-Israel y ellos están en constante avivamiento porque están en constante persecución. Y Dios está encendiendo, Dios está avivando el corazón de esta iglesia, pero hay muchos testimonios de que ellos se tienen que reunir, no dicen el lugar específico donde se van a reunir, ellos oran como en la iglesia de Hechos, ¿no? Ellos oran y les piden a sus seguidores que oren y que le pidan revelación al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los guíe a donde ellos se van a tener que reunir, porque si ellos hacen propaganda, obviamente puede caer la policía y los mete presos o los decapita o los mata o lo que sea, ¿no? Y por eso no tienen la libertad que nosotros tenemos acá en Occidente. Pero en ese periodo dice que no habrá tiempo para ocultar. Si los discípulos que se van a levantar en ese periodo de 3 años y medio en Egipto y van a saber Mateo 24:15, van a saber que el Cordero está a 3 años y medio de venir, van a saber de que la abominación desoladora comenzó, por lo cual o por tanto, ¿sí? Ellos están viendo que cada vez más cerca está el regreso de Jesucristo, entonces no les va a importar, ¿sí? Van a ser un monumento público, ya no se van a ocultar, ya no les va a importar que el anticristo esté persiguiéndolos o que haya mártires o que los maten por jurar por el Dios de Israel, ¿sí? Ellos van a hacerlo público, van a decir, el Dios de Israel es nuestro Dios, vamos a hacer un altar físico y visible, ¿sí? Que pueda verse, ¿sí? A todo Egipto, pero también que pueda verse en Israel y que los judíos que escapen puedan ser recibidos en ese altar, ¿sí? Ellos no van a tener temor a nada. Entonces, en medio de Egipto habrá un monumento a Jehová, un altar a Jehová. Y más allá de eso, en el norte de Egipto, en las fronteras con Israel, a donde están pasando las atrocidades, en donde hay lugares que se puede ver de una ciudad a otra, ellos van a ver cómo el anticristo va a estar persiguiendo y va a estar haciendo atrocidades, como lo vimos en la sesión anterior. Eh, Van a ver el terror que está pasando en Israel y la iglesia, esta iglesia encendida, esta iglesia viva, esta iglesia gentil por naturaleza, se va a levantar no solamente en el centro de Egipto, sino que van a irse a las fronteras, un monumento a Jehová van a levantar para recordar a los judíos que están huyendo que Jehová es fuerte para salvar y diciéndoles, vengan acá porque Jehová los invita y Jehová quiere
restaurarlos. Jesucristo es su Mesías y Él está pronto a volver. Judíos vengan, ¿sí? Ellos van a sustentar. Ellos son la ciudad a las cuales, como hablamos en los videos de Mateo 24, los judíos van a tener que ir, los montes a donde los judíos van a tener que ir. Jesucristo dijo, cuando vean la abominación desoladora sucediendo en el templo, ¿sí? El que lee Daniel entienda, hay que leer Daniel, estudiar Daniel. De paso te invito en esta escuela a estudiar Daniel. Dice, huyan a los montes. Y los montes son todas estas naciones musulmanas, son todas estas naciones de Egipto, de Asiria, como hablamos en la sesión anterior, estos dos imperios que tocaban o que conformaban el imperio asirio antiguo. ¿Sí? Es ahí donde ellos van a tener que huir y ahí es donde en Egipto van a encontrar un monumento. ¿Sí? Y este monumento declarará muchas cosas, no solamente al anticristo, no solamente va a ser un confort para, o una salida espiritual para los judíos y una salida donde ellos van a poder reconciliarse con Jesucristo, sino también para el mundo espiritual, ¿sí? Esto va a traer tanta salvación que no nos podemos imaginar las implicaciones y el número de mártires que incluso va a traer, porque obviamente va a incrementarse la persecución, ¿no? Y esa sangre derramada de los mártires va a ser tan poderosa que se vuelve o que se va a volver el quinto sello de Apocalipsis capítulo 6 versículo 5, ¿sí? El quinto sello dice que cuando lo abre el Cordero mismo detona una gracia sobrenatural en las naciones, ¿sí? Y yo creo que el Cordero estará pensando en Egipto, ¿sí? Este monumento que van a levantar público, ya lo van a hacer público, ya no se van a ocultar, se van a exponer, no les importa, no les tienen temor a la muerte, ¿sí? Esa gracia los va a alcanzar para que ellos puedan dar su vida por Jesucristo y dar su vida por los judíos, dar su vida y llevar a celos a Israel. Ellos van a conducir literalmente a celos a Israel, ellos van a dar su vida por los que hasta hace un tiempo atrás eran sus enemigos. Entonces podemos ver que cuando se cumpla esta profecía que está conectada con Apocalipsis 6:5, ¿sí? Este número inusual de mártires, ¿sí? Del quinto sello, que no es iniciado por Satanás, no es iniciado por el anticristo ni el falso profeta, ¿sí? Es iniciado y soltado por el Cordero. Dios es el que está en control de la historia, como te hablé al principio. ¿Sí? Es parte del plan de Dios desarrollándose para que nadie se prive, ¿sí? De las profundidades o de los niveles profundos de su amor eternamente. ¿Sí? Dios va a acorralar a las naciones de la tierra, va a acorralar a Israel, va a acorralar a la iglesia gentil en los últimos tiempos para que puedan darse cuenta de que la mejor decisión, la mejor opción que pueden tomar es rendirse a los amores de Jesucristo. ¿Sí? Va a haber una osadía tremenda, soltada por el Cordero, ¿sí? Para poder dar su vida, para enfrentar a la muerte, ¿sí? De la opresión del anticristo, la sangre de los mártires va a hablar más que miles de predicaciones en todo el mundo. Cuando los mártires mueran por Yeshua, ¿sí? Aún ex musulmanes, la sangre de los mártires, amados hijos de Ismael, muriendo por la salvación de sus enemigos, los descendientes de Isaac, va a ser tremendo eso y terminará en una gran cosecha de almas. Y la gran cosecha de almas primordialmente va a ser la iglesia gentil por naturaleza, que es toda esta iglesia musulmana, ex musulmana, esta iglesia árabe, esta iglesia descendiente de Isaac, de Esaú, ¿sí? Que son por naturaleza los gentiles. Sí, la gran cosecha de almas va a terminar con los judíos, ¿sí? Con el pueblo de Israel reconociendo y diciendo Baruch, Habab, Beshé, Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí es que Jesucristo viene. Jesucristo lo dijo en los evangelios, dijo que Jerusalén, que matas a tus profetas, desde ahora no me vas a ver más hasta que llegue el día en que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso se va a cumplir, ¿sí? Y la manera de que ellos sean, o que este clamor se reproduzca, es porque va a ser llevada a celo, como nos dice Romanos 11, ¿sí? La iglesia gentil va a conducir a celos, entonces Israel va a ser salvo. Y esta es la manera, esta es la metodología que Dios va a estar utilizando. Vamos a leer Isaías 20 al 23. Dice, y será por señal y por testimonio Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto.
porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Acá vemos, ya no, Egipto ya no va a clamar a sus ídolos, sino a Dios. Y Él les enviará Salvador, que es Jesús, y príncipe que los libre. Versículo 21, y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. ¿Sí? Dios está diciendo, voy a traer un gran avivamiento en Egipto, de tal forma que todo lo que ellos me prometan o todo lo que ellos quieran hacer por causa de mi nombre lo van a cumplir, lo van a poder hacer. Y el 22 dice, herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y serán, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo, versículo 23, habrá una calzada de Egipto a Siria, que son todos los 12 países, como hablamos una y otra vez, que involucran el imperio asirio antiguo de la antigüedad. Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero, con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito mi pueblo Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Si habrá una calzada entre Egipto y Asiria, y ambos servirán a Jehová. Esto nunca, esta unidad nunca había pasado en la antigüedad, nunca, nadie jamás en la historia la pudo lograr, ¿sí? Pero el avivamiento que viene dará como resultado una carretera, ¿sí? Isaías a menudo se refirió a esta carretera, y de hecho ustedes lo tienen ahí en las notas, de manera literal, en el milenio va a haber carreteras, va a haber avenidas que se van a crear, ¿sí? Y eso está, lo pueden ver en Isaías 11:16. Isaías 11:19, perdón, Isaías 19:23, Isaías 35:8, Isaías 49:11, Isaías 62:10, ¿sí? Después de que Jesucristo regrese para que los judíos, asirios, egipcios puedan venir y adorarlo, se van a crear estas carreteras, estas avenidas que van a unificar a Siria, Egipto e Israel, ¿sí? Para que juntos puedan ir y adorar a Jesucristo en el monte de Sion, en el monte de Jerusalén, ¿sí? Y esta es la unidad de Juan 17. Lo vimos en los videos de Mateo 24, la unidad de Juan 17 no es entre vos y yo o entre vos y tu hermano limando asperezas o reconciliándote porque tu hermano te criticó o te robó o te, no sé, te hizo algo que no te gustó. Eso es parte de, es un pequeño vislumbre, es un 0,01% de lo que Juan 17, de lo que Juan 17 se refiere. ¿Sí? Juan 17, la unidad de que yo les he dado mi gloria para que sean uno y el mundo crea, es la unión entre Egipto, descendientes de Ismael, Asiria, descendientes de Saúl, ¿sí? Ex musulmanes y los descendientes de Isaac, ¿sí? Judíos, ¿sí? Esta disfunción familiar, ¿sí? Con heridas de padres y madres por más de 6.000 años, ¿sí? Es la unidad de Juan 17, ¿sí? Y esto va a detonar o va a estar reflejada, va a soltar una gloria de parte de Dios en los últimos tiempos que se va a ver reflejada en estas 5 ciudades que se van van a jurar por Yahweh, van a jurar por el Dios de Israel, que lo vimos en Egipto. Y ese es el tipo de unidad y humildad que Dios dará al cuerpo de Cristo, que Dios soltará en la iglesia, ¿sí? Recordemos que la descendencia de Ismael, la descendencia de Saúl es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, son como te dije una y otra vez, eh, eh, gentiles por naturaleza, ¿sí? Pero es parte del cuerpo de Cristo y es parte del avivamiento del Espíritu Santo que en los últimos tiempos prometió Joel que iría incrementándose, llegará y desembocará en esta unidad entre estas naciones, entre estas familias, ¿sí? Esta reconciliación de sangre, ¿sí? Que como te dije recién, nadie la ha podido hacer, solo Jesucristo, solo el plan de Dios, el plan magistral de Dios lo podrá hacer en los últimos tiempos, y esa es parte de la promesa que Dios tiene en Isaías 19 para Egipto. Vamos a ver la página 2, la letra I, ahí en las notas. Dice, podemos identificar 5 declaraciones proféticas en Isaías 19. Todas ellas comienzan con aquel día.
¿sí? Está Isaías 19, 16, versículo 17, versículo 18, versículo 19, 22, 23, 24 y 25, ¿sí? Cuando se refiere a aquel día está hablando de que va a suceder en los últimos 3 años y medio de la historia o en el regreso de Jesucristo, ¿sí? Usamos esta declaración en un contexto de a una promesa bíblica que la declaramos a Dios en la intercesión, ¿sí? Estas declaraciones, estas 5 profecías que podemos ver en estos versículos de Isaías son decretos, ¿sí? Que serán conocidos en el cuerpo de Cristo antes de que Jesús venga, ya que la iglesia estará participando en oración con Jesús en sus planos o por sus planes en los últimos tiempos. Si parte del avivamiento del Espíritu Santo es lo que estamos haciendo vos y yo hoy, ¿sí? Perfeccionándonos, ¿sí? Filipenses dice que la iglesia de Jesucristo se irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, y el día de Jesucristo está cerca, y por eso estamos, o Dios está tan interesado en poder adiestrarnos y conocer su plan, hacia dónde va la historia, ¿sí? Para Israel, para Medio Oriente, para las naciones de la tierra, ¿sí? Y qué rol tenemos vos y yo hoy, ¿sí? De comer estos mensajes, estos capítulos que no son tan famosos, no atraen o no llenan estadios, por así decirlo, pero que sabemos que están en el corazón de Dios y sabemos que son cruciales, ¿sí? Para que el regreso de Jesucristo se desate. Entonces, eso es lo que va a pesar más en esta iglesia avivada, en esta iglesia que estará participando de los propósitos de Dios para estos últimos tiempos. ¿Y cuáles son estas declaraciones o profecías o decretos o peticiones de oración que Dios nos invita como cuerpo de Cristo a hacer? Eh, y que lo podemos ver acá en Isaías 19, ¿sí? Y que ahora lo vamos a ver, son los decretos que están en la página 2, el punto 2, y vamos a ver el primer decreto que dice individual, pero antes me gustaría poder hacer una aclaración, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de decretar, ¿sí? Está como mal visto, esta palabra está mal utilizada muchas veces, ¿no? Porque el decretar de una manera no bíblica, es decirle a Dios lo que yo quiero que Él haga, ¿no? O tener a Dios, decirle a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Acorde a mi voluntad, acorde a mi deseo, a mi contexto, a mi problema. Limitamos a Dios a nuestra circunstancia, y y no es la manera bíblica, no es la manera en la cual Dios quiere que decretemos. La manera correcta de decretar es poder decirle a Dios lo que Él nos dijo que le dijéramos, que está en su palabra. Si el decreto certero, eficaz, es poder, como iglesia, ¿sí? Decirle a Dios lo que Él tiene, o lo que Él dijo que le dijéramos, lo que Él ya estableció en su palabra. Sí, orarlo, comerlo, masticarlo, profetizarlo, declarar, llamar las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Pero llamar las cosas que no son como si fueran, para que seamos certeros, tiene que estar escrito acá. Es decir, Señor, vos prometiste un avivamiento en Egipto, y yo quiero tomar un vislumbre de ese avivamiento hoy en mi ciudad, en mi casa, en mi familia, ¿sí? En mi trabajo. eh, Podemos tomar esos decretos hoy, pero entendiendo hacia dónde apuntan, ¿sí? Entendiendo el postrer cumplimiento de este propósito, y no limitarlo, ¿sí? A nuestra circunstancia o a nuestra vida, o a nuestro quincho, por así decirlo, a nuestro barrio o a nuestra casa, ¿no? Sino poder entender de que Dios tiene un plan mayor. Dios nos está haciendo partícipes de un plan mucho más grande, que va a tener consecuencias mucho más duraderas que algo circunstancial que podemos recibir en esta era. Y algo de quién podemos aprender de Jesucristo, a poder decretar, o este tema del decreto, ¿no? Él en Salmo 2 dice: yo voy a decretar lo que el Padre me ha dicho que diga, ¿no? Y él dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y si Jesucristo nos pide a nosotros, ¿sí? Que decretemos juntos lo que el Padre le ha dicho a él que decrete, ¿sí? Y como resultado traerá una gran cosecha de almas. Si nuestro Padre, ¿sí? Le está diciendo a nuestro Mesías y a nuestro líder de intercesión, como nos habla Hebreos 7:24, ¿no? Que la manera en la que Él va a poseer las naciones y la tierra y el corazón de las naciones, esas naciones que hoy lo odian, y que de hecho, como si lean Salmo 2, dice que van
a levantarse contra Dios y contra su ungido, ¿sí? Y Jesucristo tiene que pedirle al Padre, decretar la voluntad del Padre, y el Padre le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y Jesús le, tiene la manera de decretar es pedirle al Padre, decir lo que el Padre dijo que dijera, ¿sí? E incluso le va a pedir como herencia a esas naciones que lo odian, ¿no? Y la manera correcta es adoptar, ¿sí? O seguir el camino de nuestro Mesías y de nuestro Maestro para poder decretar, para poder profetizar y poder ser certero, ¿sí? En cuanto a este tema de declaraciones y de profecías, ¿no? Los decretos de Dios no son para nuestro beneficio, los decretos de Dios son para que el Cordero Jesucristo reciba la herencia que Él merece por su sufrimiento, como nos dice Isaías 53:11. Y cuando nosotros decretamos y hablamos todos estos temas y profetizamos y llamamos las cosas que no son como si fueran, hablamos este tema de Isaías que es futuro, vivimos las profecías futuras con una urgencia hoy. Estamos decretando la voluntad del Padre para que el Hijo, para que Jesucristo, para que nuestro Mesías, para que nuestro Salvador, para que nuestro Maestro reciba el fruto de su sufrimiento, reciba el fruto de su aflicción. El fin de todas estas profecías es que Jesucristo, al final de esta era y el comienzo de la era venidera, pueda recibir y pueda ser exaltado y pueda ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores que siempre proclamamos. Entonces vamos ahí al punto 2 en la página 2, el decreto individual dice, desata el temor del Señor. Si oramos para que Dios desate el temor del Señor. Y el temor del Señor, yo lo puedo ver como algo, como temblar, ¿sí? A sus palabras, ¿sí? Que es amoldar nuestra vida a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, como hablábamos recién, ¿no? No que crear un Dios a nuestra imagen, sino nosotros someternos a la imagen de Dios, someternos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y eh, esto lo podemos ver en Isaías 66:2, dice, nos habla de la fórmula que atrae la mirada de Dios en una vida, en una casa, en una familia, en una ciudad, en una nación, y es temblar, ¿sí? Es amoldarnos. Dice, miraré a aquel que es manso y humilde, pero que tiembla mi palabra, que tiene temor reverente, que se alinea a mi voluntad, que no sigue su propio camino, sino que se somete al deseo de mi corazón, ¿sí? Porque todo lo que el fin de la profecía bíblica es poder volvernos a la esencia, volvernos al Edén, volvernos a esa relación íntima con Dios, a los niveles profundos de amor. ¿Sí? Y 700 años después de Isaías, Jesucristo en Mateo 5:3, en el Sermón del Monte, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y una manera de poder temblar es amoldarnos, someternos en este temor reverente de Dios. Y eso es lo que yo puedo ver de esta manera de temblar, el temor del Señor, el primer decreto. Y en la letra C dice, hay una oración, dice, Señor, alza tu mano de poder para sacudir Egipto, para que ellos clamen por tu salvación, pero también alza tu mano de poder y sacude mi nación, sacude mi casa, sacude mi familia, para que seas la única solución que haya. Decreto número 2, a nivel regional, desata un espíritu de avivamiento, ¿sí? Ahí tiene el Isaías 19:18, ¿sí? El espíritu de avivamiento dará como resultado una medida inusual de 5 ciudades en Egipto que levantará un altar al Señor, como lo vimos en la sesión anterior, un monumento osado, ¿sí? Para decir, estamos a favor del Dios de los judíos, estamos a favor del Dios de Israel, del Dios del cielo. Aunque nos cueste la vida, aunque el anticristo venga y nos persiga, nos corte la cabeza, aunque los musulmanes radicales que van a seguir y que creo que van a estar más del lado del anticristo en ese entonces, también sean secuaces del anticristo y sigan y se hayan puesto la marca de la bestia y quieran aniquilarnos, nosotros vamos a adorar solamente al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y ese es el espíritu de avivamiento que Dios quiere soltar en nuestras ciudades hoy, pero que últimamente va a tener un cumplimiento total, ¿sí? En ese entonces con el pueblo, con Egipto y con las naciones ahí en Medio Oriente. Tenemos que contender por un avivamiento de parte de Dios. Esto es un clamor constante porque no hay otra opción. Es avivamiento o nada. Es que el Espíritu Santo esté encendido en nuestro corazón y con la actitud correcta, temblando, guiando, sustentando nuestros pasos en sus caminos para que nuestros pies no resbalen. O
es el camino del mundo, ¿no? O no es nada, ¿sí? O es lo eterno o lo temporal. Decreto número 3, ahí tiene una oración en la letra C. Señor, desata un espíritu de avivamiento, dedicación y osadía en las 5 ciudades y ven en poder para desatar estas 5 regiones con un derramamiento de espíritu inusual, pero también hazlo hoy por mi ciudad y hazlo hoy por mi nación, ¿sí? Todo tiene un cumplimiento total en el final de la era, pero podemos contender por un cumplimiento parcial hoy. Decreto número 3, a nivel nacional. Dice Ministerio de Oración y Salvación Nacional, Isaías 19 al 22. Cuando habla de a nivel nacional es para orar para que Dios levante un ministerio de oración y salvación a nivel nacional. La gracia de oración que lleve a un gran avivamiento y una liberación sobrenatural del anticristo en los últimos tiempos que se desatará en Egipto, ¿sí? Tenemos que pedirla hoy. Tenemos que ya a partir de hoy decir, Señor, que como Pablo hablaba en Primera de Tesalonicenses, ¿no? De que él decía de que aquellos que andan en luz no van a ser sorprendidos por las tinieblas, que no nos sorprendan. Estamos viendo mucho cumplimiento bíblico, mucha profecía bíblica cumpliéndose frente a nuestros ojos con lo que está pasando en Medio Oriente, con lo que está pasando en las naciones, este antisemitismo, cómo ya se está desembocando todo en este último odio que se va a levantar en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos, que va a llevar a que las naciones quieran hacer guerra contra Jerusalén, sitiar a Jerusalén en guerra, en esclavitud, en atrocidades, en tribulación, en todo lo que pasó con la Alemania nazi y va a suceder eso a nivel mundial. Estamos viendo un vislumbre ya cumpliéndose frente a nuestros ojos, ¿sí? Y eh, necesitamos temblar hoy, necesitamos pedir al Espíritu Santo que sea encendiendo nuestros corazones hoy para estar preparados para aquel día, para que no nos sorprendan las tinieblas, para que no nos sorprenda el lazo, así como Jesucristo dijo, como un lazo vendrá y va a sorprender a muchos que no están preparados, ¿sí? La manera de que nosotros podamos estar preparados es como terminó Jesucristo el Sermón del Monte en Mateo 7, ¿sí? Estar cimentados sobre la roca, sobre la verdad, sobre estos principios que nos hacen echar raíces profundas, que si nos cimentan sobre una roca firme, para que cuando venga la tormenta poder atravesarla en victoria, y poder recibir a Jesucristo. Decreto número 4 dice, internacional, reconciliación entre naciones. Creyentes de Egipto se unificarán con creyentes de Asiria, partes de Irak, Siria, Jordania, Líbano, partes de los países del Golfo, de Arabia Saudita, de Turquía, Irán. Dios va a desatar una reconciliación entre estas naciones y como te dije una y otra vez, esto es algo imposible y algo impensado, pero solamente la sabiduría sobrenatural de Dios va a poder llevarlo a cabo en los últimos tiempos. Decreto número 5 dice, desata la unidad global. Isaías 19, 24 y 25, así Dios va a desatar una unidad global como lo está haciendo y lo va a ir incrementando en los últimos tiempos. Y estos 5 decretos son los que Dios nos ha dado, ¿sí? Vamos a leer Isaías 19, 24 y 25. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. ¿Sí? Y esta es la unidad global, ¿sí? Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá y era bendito mi pueblo Egipto y el asirio obra de mis manos e Israel mi heredad. Y este es el quinto decreto a nivel global, lo que el Cordero, lo que Jesucristo va a hacer, la sabiduría sobrenatural que Dios va a depositar en él para que él pueda llevar a cabo esta reconciliación. Esta es el propósito de Isaías 19. Si vamos a la página 5 letra F, el resumen, dice, existe una progresión en el plan del Señor. Comienza con los egipcios llenándose de temor, después con ciudades o comunidades en Egipto que se convierten a Jesús de manera radical, que los lleva a tal punto que los va a llevar a aprender la lengua de Canaán, la lengua hebrea, para poder relacionarse y ayudar a los judíos que van a estar refugiándose en su tierra por motivo de la gran tribulación en Jerusalén. Construirán un altar incluyendo un movimiento de oración y un monumento al Señor
se va a reconstruir en la tierra de Egipto como testimonio Jesús, quien los liberó de la opresión o que los va a liberar de la opresión del anticristo. Los egipcios conocerán al Señor. Esto es seguido de una relación internacional muy profunda en Asiria entre árabes en Cristo. La bendición de esta unidad impactará la tierra. ¿Sí? Dice que estas tres naciones este, van a ser bendición, ¿sí? En medio de la tierra, ¿sí? Estarán para bendición, ¿sí? Como nos habla Isaías 19, 24 al 25. Y bueno, hasta acá llegamos con Isaías 19. Y acordate que necesitamos complementarlo con lo que dejé en el currículum de esta escuela, ¿sí? De los videos que hablamos acerca de Mateo 24 y 25, que está conectado con la última semana de Jesús, con lo que habló en Mateo 24 y 25, Juan 19, ¿sí? El pegamento de esas profecías o de esos capítulos es Isaías 19, ¿sí? De cómo Jesucristo va a lograr esta reconciliación que ha tenido más derramamiento de sangre en los últimos años, en la historia, si esta pelea familiar, si va a ser terminada, va a ser reconciliada por mano de Jesucristo. Así que hasta acá llegamos con Isaías 19. En la próxima clase vamos a entrar en Isaías 24, ¿sí? Donde la va a dar Carla y va a hablar acerca de estos juicios también que Dios va a estar permitiendo, cómo va a quitar estas, eh, estas anestesias que el hombre va a buscar en los últimos tiempos para escapar de la realidad que va a estar pasando con el anticristo y habla del vino, de todos los placeres que el hombre ha creado para poder escapar de la situación en la cual se encuentra y no rendirse a Dios y anestesiarse, ¿sí? Pero bueno, eso lo va a estar desarrollando Carla en la próxima clase. Así que vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por Isaías 19. Gracias porque nos haces conocer tu plan. Señor, no es un capítulo más, no es una clase más. Señor, es un atender, es un hacer un parate, Señor, a nuestras actividades y poder temblar, ¿sí? Sí, como hablábamos, ¿sí? Temblar a tu palabra. Esto es temblar, Señor, poder decir, Señor, ¿qué está en tu corazón? Quiero conocer el misterio de tu voluntad. Me diste al Espíritu Santo. Me diste el espíritu de revelación. Quiero atender, quiero comer el rollo, quiero digerir su trago dulce y amargo y profetizarlo. Úsame como instrumento. Úsame, Señor, para preparar, Señor, mi corazón, mi vida, mi familia, mi casa y también que podamos preparar a otros, Señor, para poder entender, ¿sí? Hacia dónde está yendo la historia y no ser una piedra de tropiezo, no reprender tus juicios, Señor, que como vimos, son mm, es lo menos severo comparado con la eternidad en el lago de fuego. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos a entender, a comprenderte, abre nuestros ojos y que podamos, Señor, hacer un análisis de nuestra escala de valores, Señor, y en dónde estamos posicionados. Señor, y queremos renunciar y queremos arrepentirnos y el humanismo, Señor, se ha infiltrado en nuestro corazón y este lente humanista de ver tu juicio, de no querer pasar la tribulación o no querer ver, Señor, estas partes que tú vas a derramar juicios para confrontar a las naciones, para confrontar a tu pueblo, Señor, y que y arrebatarlos, como decía Pablo, del incendio y como decía también, desestimar aún la ropa contaminada. Señor, es parte de tu misericordia. Ponnos los lentes de la perspectiva bíblica. Nos queremos poner esos lentes para poder ver, Señor, como tú ves. Señor, y alabar tu juicio como lo hacen los ángeles en Apocalipsis, Señor, alaban tus juicios, Señor, porque entienden que es la mejor decisión, es la mejor metodología que nos va a llevar a pasar una eternidad en amores contigo. Te damos toda la gloria, gracias por Isaías 19, bendice, Señor, a las vidas que están conectadas y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.